Miscelánea empresarial, fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co, conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes de 6 p.m. a 7 p.m. El instructor es Héctor de Jesús Cadavid Jiménez, docente universitario por más de 25 años en el área financiera, en pregrado y posgrado en varias prestigiosas universidades de Colombia, asesor de prácticas empresariales en una reconocida universidad de la ciudad de Medellín, asesor administrativo y financiero empresarial, administrador de negocios de la Universidad de AFID, Medellín, Colombia, especialista en finanzas en la UCC de Medellín, Colombia, magíster en Dirección de Marketing, Universidad Viña del Mar, Chile, MBA con especialidad en Dirección de Proyectos de la Universidad Viña del Mar de Chile, candidato a doctor en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez de México y auxiliar de la justicia colombiana en el área financiera. El programa Miscelánea Empresarial busca transmitir conocimientos sobre los temas a tratar con el objetivo de que los estudiantes aprendan o profundicen en los conocimientos propuestos en cada uno de ellos, solucionando talleres, resolviendo dudas e inquietudes que se les puedan presentar. Siempre se tratará de hacer simple lo complejo y sencillo lo difícil. Lo importante es que los participantes aprendan, comprendan y apliquen todos y cada uno de los temas tratados. Esta es la clase número 1 del nuevo curso gratuito Finanzas de Capital de Trabajo. Todo el curso lo pueden consultar las veces que quieran, pero no está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión en ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright. Derechos reservados. Copyright 2016 por Héctor de Jesús Cadavid Jiménez. Como les digo, queda a disposición de ustedes para que lo consulten las veces que sea necesario. Lo importante es de que les sea muy útil, que lo estudien, que lo abran las veces que quieran y posteriormente les abriré unas páginas para que sus dudas sean enviadas por escrito y tendrán mis respuestas. Finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender. Justificación. En términos generales, este curso tratará sobre la gestión, administración eficiente del capital de trabajo, específicamente de los activos corrientes y de los pasivos corrientes, o sea, de aquellos activos que se pueden convertir a efectivo en un lapso de tiempo no mayor a un año. También de aquellas obligaciones que tiene la empresa con un vencimiento no mayor a un año. En este curso se tratará la gestión
de cada una de las cuentas que conforman el activo corriente y el pasivo corriente. El estudiante aprenderá a diseñar e implementar políticas y estrategias de cada una de las cuentas citadas para su administración eficiente. Todo en aras de lograr encontrar el objeto básico financiero, que es a lo que tiene que dirigir todos sus esfuerzos cualquier empresa, sin importar su tamaño ni el sector al que pertenezca. Espero que con este curso aprendamos mucho y lo pongamos en práctica para bien de la comunidad en general. Los objetivos que se persiguen con el curso son, primero, desarrollar de manera magistral cada uno de los temas a tratar en este curso de finanzas de capital de trabajo. Segundo, comprender y aplicar cada uno de los temas vistos en clase a la cotidianidad académica, laboral y de los negocios en general. Sección 1, clase 1, conceptos generales. El contenido de este curso va a ser el siguiente. Vamos a tener 6 secciones. Tenemos que la sección 1 va a tratar exclusivamente de conceptos generales de finanzas, y en esta sección vamos a ver la definición de finanzas, clasificación de las finanzas, estados financieros, análisis financiero, flujo de caja, flujo de fondos, flujo de caja libre, FCL, generación interna de fondos, el GIF, o sea, GIF, costos para la gestión gerencial, estructura financiera, apalancamiento, costo de capital, valor económico agregado, EVA, valor presente neto, BPN o valor actual neto, BAN, tasa interna de retorno TIR o tasa interna de rendimiento TIR, estado de fuentes y aplicaciones de fondos, lo que se conoce como EFAP, utilidad operacional o utilidad antes de intereses e impuestos, que se conoce como UAI, EBITDA, ciclo de caja, principio de conformidad financiera, arandelas financieras, saldo compensatorio, y vamos a tener unos ejemplos en cada uno de estos conceptos, siempre y cuando se puedan ilustrar para que ustedes lo puedan comprender más fácilmente. La sección 2 va a tratar sobre costos para la gestión gerencial. En esta sección vamos a ver conceptos generales, clasificación de los costos, componentes de los costos, presupuesto de los CIF, o sea, de los costos indirectos de fabricación, sistemas de costos, diferencias entre el sistema de costos totales o por absorción y el sistema de costos directos o variables. Estado del costo del producto vendido, CPV, o costo de ventas por los sistemas de costeo total y directo. Relación costo-volumen-utilidad, CVU, capacidad de producción, asignación del precio a los productos y ejemplos. En la sección 3 vamos a ver el manejo eficiente del capital de trabajo.
Recordemos de que en las clases de sus primeros semestres de universidad, ustedes hablaban mucho del capital de trabajo como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. En este curso vamos a ver el capital de trabajo considerando dos puntos de vista. Un punto de vista contable y un punto de vista financiero. Es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia que hay en estos dos puntos de vista y los beneficios que nos trae para una mejor comprensión de las finanzas. Vamos a ver el ciclo de caja. En este ciclo de caja nosotros tenemos que aplicar parte de lo que ya aprendieron ustedes en análisis financiero, como son las rotaciones de cartera y las rotaciones de los inventarios. Recuerden de que hay tres clases de inventarios que son los que caracterizan a las empresas manufactureras. O sea, el inventario de materias primas, el inventario de productos en proceso y el inventario de productos terminados. Vamos a trabajar con ellos, ya ustedes saben calcular la rotación, pero también cuando lleguemos a la sección 3 les voy a recordar cómo son las fórmulas para calcular estas rotaciones y basado en ello vamos a calcular el ciclo de caja. Vamos a ver también en esta sección 3 la inversión en KTNO, o sea, el capital de trabajo neto operativo. También vamos a ver el capital de trabajo operativo y cuál es la diferencia que hay con KTNO. Vamos a ver algunas políticas y estrategias para la administración del capital de trabajo. Recordemos de que toda empresa en sí misma es considerada como una empresa eficiente. Nosotros partimos en los análisis de que la empresa analizada es eficiente. Vamos a ver también cuál es el tamaño del activo corriente que debe tener una empresa. ¿Por qué motivo? Porque es que el activo corriente, si ustedes que ya han manejado, han manipulado los estados financieros, si ustedes toman un balance general en la parte izquierda de ese balance, porque recordemos de que un balance está dividido en dos partes iguales de manera vertical. El lado izquierdo son los activos de la empresa, o sea, todo lo que la empresa tiene. Y el lado derecho son las dos fuentes de financiamiento que la empresa ha utilizado para adquirir esos activos. Y son los pasivos y el patrimonio. Esas son las dos únicas fuentes de financiamiento que toda empresa tiene. Pasivos, patrimonio. Pero resulta que en el lado izquierdo, que viene a ser la parte de los activos, yo no le puedo dar el tamaño que quiera al activo corriente y al activo fijo o no corriente. ¿Por qué? Porque el activo corriente es un activo que se caracteriza porque si uno no lo maneja eficientemente, se convierte en un gran generador de costos financieros. Porque a veces uno no mide el tamaño que se le debe dar a ese activo corriente y nos genera fondos ociosos. Y esos fondos ociosos generan altísimos costos financieros. Por eso debemos de conocer cuál es el tamaño adecuado que se le debe dar al activo corriente de una empresa para que, dependiendo del sector al que pertenezca, a la clase de empresa, si es una empresa manufacturera,
si es una empresa comercial o si es una empresa de servicios. Todo eso lo vamos a ver a su debido tiempo. Muy bien. Pero de acuerdo a ese tamaño que nosotros le damos al activo corriente, nosotros vamos a conocer unas políticas de inversión para el manejo eficiente de los activos corrientes y también vamos a conocer unas políticas de financiación de los activos corrientes. Son muy interesantes, vamos a hacer unos gráficos, vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vayan recordando o aprendiendo todas estas herramientas que nos brindan las finanzas para un manejo eficiente de ellas en la empresa. La sección 4 trata sobre la sección 4 nos va a permitir conocer el manejo eficiente de las cuentas por cobrar clientes. No vamos a tratar ninguna otra cuenta por cobrar, es decir, ni los préstamos a trabajadores, ni préstamos a socios, ni los impuestos por cobrar, nada diferente a clientes, a cuentas por cobrar clientes. De eso se trata. ¿Por qué? Porque resulta que las cuentas por cobrar clientes tienen su origen en el objeto social de la empresa que produce y vende, y dentro de sus estrategias de ventas tiene las ventas a crédito. Entonces se nos generan las cuentas por cobrar. Entonces vamos a conocer unas políticas de crédito que debemos diseñar e implementar en la empresa como financieros que somos, y vamos con ellas a determinar cuál sería el candidato o el cliente potencial a quien nosotros le podemos entregar nuestro producto a plazos. De manera pues de que tenemos que diseñar e implementar una serie de herramientas, de formatos que deben llenar nuestros empleados para poderle entregar nuestra mercancía a nuestro cliente potencial. No le podemos entregar la mercancía al primero que llegue, porque entonces estaríamos regalando la mercancía. Nosotros debemos de asegurarnos de que ese capital que nosotros le estamos entregando a un cliente, que nos retorne de acuerdo a esos plazos y en la forma oportuna todos esos valores que representan la facturación. De manera pues de que nosotros tenemos que ser muy recelosos para entregarle a cualquier persona, cliente potencial, nuestro producto. Hagamos ese análisis financiero de acuerdo a una solicitud de información del cliente potencial para que nosotros estemos tranquilos. Es mejor prevenir que tener que curar. Yo creo que esos valores que nosotros le tenemos que pagar a los abogados para que nos recuperen la cartera, gran cantidad de ese valor se pudo haber evitado si nosotros tenemos diseñadas e implementadas algunas políticas adecuadas para entregarle nuestro producto a quien va a solicitar crédito. De manera pues de que ya lo veremos en el momento oportuno cuáles son esas políticas de crédito que nosotros debemos adoptar y adaptar a nuestra empresa. De acuerdo a ese cupo de crédito que le hemos asignado a los clientes, pues les tenemos que dar unos plazos. Y
también tenemos que ser capaces de diseñar unas políticas de descuentos de pronto pago con el fin de motivar a nuestros clientes para que nos paguen oportunamente o anticipadamente si tienen esa capacidad de acoger nuestras propuestas de descuentos de pronto pago. Esos descuentos de pronto pago nosotros no lo podemos dar sin hacer un análisis de su verdadero costo financiero. Nosotros vamos a ver de que nosotros no podemos entregar un descuento o de ofrecer un descuento de pronto pago a nuestros clientes cuya tasa efectiva anual, y aquí volvemos a hablar de tasas efectivas anuales, cuya tasa efectiva anual sea inferior a la tasa del mercado. Y tampoco podemos, porque no sería atractiva para el cliente, y tampoco podemos ofrecerles unos descuentos cuya tasa efectiva anual supere nuestro costo de capital. No está bien, no es lógico que nosotros ofrezcamos descuentos cuya tasa efectiva anual supere el costo de capital de la empresa. Nosotros como financieros tenemos que ser responsables y manejar con idoneidad las finanzas de la empresa. Igualmente, los plazos de las ventas a crédito a cuyo producto nosotros le hemos asignado un precio, nosotros debemos de considerar de que de acuerdo a esos plazos que nosotros le damos al cliente, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el dinero pierde valor con el paso del tiempo. Ya eso lo hablamos de manera amplia y profunda en el curso gratuito de matemáticas financieras. Muy bien. En esos descuentos de pronto pago, nosotros podemos ofrecerlos de muchas maneras. El uno es un descuento comercial, muy común que hay, pero hay otros que nosotros vamos a analizar donde puede ser un descuento encadenado, un descuento con varias opciones para que escoja el cliente. Nosotros tenemos que ser tan habilidosos al diseñar estas políticas y es tratar de que el cliente siempre se vea obligado a pagarnos de contado. Entre todos esos ofrecimientos que le hacemos de descuento, nosotros debemos diseñar esa política de una manera tal de que el cliente al analizar los descuentos se sienta tentado, obligado a que nos debe pagar de contado, porque si no lo hace, entonces el cliente estaría tomando malas decisiones, estaría incurriendo en costos financieros que no son razonables. De manera pues de que nosotros tenemos que ser más inteligentes que el cliente al diseñar esas políticas y estrategias. Ya lo veremos en su debido momento, que es un tema muy interesante y que le sirve mucho al empresario, le sirve mucho al comerciante. De manera pues de que yo los invito para que cada uno de estos temas le pongamos el mejor entusiasmo y los ánimos necesarios para aprender todos estos conocimientos que vamos a adquirir en cada una de las 6 secciones. Muy bien. La sección 5 trata del manejo eficiente de los inventarios. En esta sección vamos a ver la definición del inventario,
los tipos de inventarios de acuerdo a la clase de empresa. Vamos a tener una empresa industrial o manufacturera, que es la que se caracteriza porque debe tener los tres inventarios: el inventario de materias primas, el inventario de productos en proceso y el inventario de productos terminados. La empresa comercial se caracteriza porque va a tener un inventario de mercancías. Recordemos de que la empresa comercial no produce nada, simplemente comercializa el producto terminado de la empresa manufacturera. Ellos lo toman como mercancía y se encargan de colocarlo en el mercado objetivo, lo coloca al consumidor final y ellos obtienen una ganancia por llevar nuestro producto de nuestra planta hacia el consumidor final. También se presenta la empresa de servicios. Una empresa de servicios no tiene inventarios. Esa es la característica fundamental. Claro que debemos de tener en cuenta lo siguiente: tanto en la empresa industrial, comercial y de servicios, pues podemos encontrar otras clases de inventarios, pero no son la característica. ¿Qué inventario vamos a encontrar? Pues uno como gerente financiero, uno ve que tiene grandes inversiones, por ejemplo, en repuestos de tornillos en la empresa. Entonces, ¿qué hace uno? Con el fin de tener un buen control de ese producto, de ese repuesto, de ese insumo, pues simplemente nosotros lo controlamos a través de una cuenta de inventario. Pero como les decía, no es la característica fundamental de una empresa manufacturera, de una empresa comercial, de una empresa de servicios, ¿no? Yo controlo mejor de todos los activos de la empresa si yo veo que me beneficia el manejarlos a través de una cuenta de inventario, lo hago, pero no es la característica de estas clases de empresas. Yo quiero que esto les quede muy claro, porque cuando hablemos en la sección 5 de los inventarios, vamos a profundizar mucho en este tema. Entonces, ese control de inventarios nosotros lo hacemos a través de unas cuentas. Por ejemplo, se presenta mucho para aquellos insumos, por ejemplo, de papel, de repuestos de vehículos, en fin. Cada uno en su empresa sabe qué es lo que necesita, y entonces en ese caso ya se da la orden de que me manejen tal insumo, tal material a través de una cuenta de inventario, con el fin de mantener un buen control. En esta sección 5 también vamos a hablar de algo muy importante, que es el nivel óptimo de los inventarios. Como les decía allá cuando hablamos de los activos corrientes, yo no le puedo dar cualquier tamaño a mis activos corrientes. Yo necesito un determinado nivel de inventarios que no me genere muchos costos. Ya vamos a hablar de esto porque es muy importante. Entonces, para eso, en el caso de los inventarios, vamos a tener un nivel óptimo de los inventarios. Muy bien. O sea, aquel nivel donde a mí no me va a generar costos financieros altos, ni voy a correr el riesgo de ver paralizada mi planta, por ejemplo. En ese sentido, es que nosotros hablamos de un nivel óptimo. Que hay unos costos de manejo, hay unos costos de ordenar y todo lo demás. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero necesitamos conocer ese nivel óptimo de los inventarios. Y para el manejo o para obtener un nivel óptimo de los inventarios, tenemos que tener como política los lotes óptimos de pedido, que se conocen como EOQ o simplemente Q.
les anticipo que un lote óptimo de pedido es esa cantidad de unidades que se le deben de pedir al proveedor de manera tal que no nos genere demasiados costos. No, nos tiene que generar el mínimo costo posible. Ya vamos a hablar de eso y vamos a hacer muchos ejercicios para que aprendamos a manejar el lote óptimo de pedido. Es una cantidad determinada que se le debe hacer al proveedor y que si se pide menos de esa cantidad o más de esa cantidad, los costos totales del inventario se nos van a aumentar, tal como lo vamos a demostrar matemáticamente haciendo unos ejercicios para calcular el costo total del inventario, que se conoce como CTI. Vamos a hablar también de los descuentos con lote óptimo de pedido, o sea, Q. Estos descuentos con lote óptimo de pedido Q se presentan cuando el proveedor nos hace un ofrecimiento de un descuento si nosotros cambiamos Q, o sea, esa cantidad mínima que nosotros debemos de hacer en cada pedido. Cuando calculamos el costo total unitario, nos dimos cuenta de que si pedimos una cantidad inferior o superior a Q, los costos totales del inventario se nos incrementan. Entonces, pues nosotros estaríamos incurriendo en mayores costos, estaríamos dejando de ganar o si quieren perder. Pero le exigimos al proveedor, bueno, yo asumo ese mayor costo, pero ¿a cambio de qué? Entonces el proveedor nos ofrece un descuento adicional y nosotros tenemos que saberlo analizar a ver si lo aceptamos o lo rechazamos o le hacemos una contrapropuesta. Muy bien. También vamos a ver los inventarios de seguridad. ¿En qué consisten? Recordemos que nosotros tenemos una planta en funcionamiento. Tenemos que pagar unos salarios y eso, si la planta se nos paraliza, pues no vamos a tener producto que vender y fuera de eso tenemos que incurrir en unos costos fijos. De manera pues de que debemos de considerar esos inventarios de seguridad para no ver nunca paralizada nuestra planta. Por ejemplo, un proveedor que esté, por ejemplo, en Barranquilla, pues nos dice, hombre, yo le entrego eso dentro de 3 días, 8 días, 5 días, 2 días, en fin. De todas maneras hay un lapso de tiempo que nosotros tenemos que considerar y tenemos que mantener inventarios suficientes para que nuestra planta no se paralice. Ya vamos a analizar esto, vamos a hacer cálculos de cuál sería el costo en que tenemos que incurrir dependiendo de nuestra empresa. En fin, vamos a tener en cuenta esos inventarios de seguridad. Hay un sistema, lo que es el justo a tiempo, que es el JIT, Using Time, de manera pues de que vamos a ver en qué consiste este sistema que es tan famoso y tan útil para una empresa. Ya lo vamos a ver a su debido tiempo. Otro tema es cuánto pagar por ayuda tecnológica para el control del inventario. Es decir, a mí me ofrecen un software que me controla inventarios y me piden una cantidad determinada por ese software. Bueno, de acuerdo a los beneficios que va a recibir la empresa al tener esa tecnología, ¿qué ganaría la empresa? Y entonces a través de un método costo-beneficio, yo tengo que ser capaz de tomar la decisión si le conviene a la empresa o no. En fin, todo eso lo vamos a ver con ejemplos. Los métodos de valoración de inventarios. Vamos a ver esos métodos de valoración y recuerden que ustedes también por allá en contabilidad, en costos, vieron unos métodos de identificación específica, el método FIFO, el método LIFO,
Recuerden que primeros en entrar son los primeros en salir, o los últimos en entrar son los primeros en salir, o el método promedio ponderado. En fin, tenemos, tenemos que ser capaces de trabajar con cualquiera de estos métodos y ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Tenemos también el método Retail y el método NIFO, o sea, próximos en entrar serán los primeros en salir. De manera pues de que, de acuerdo a todos estos subtemas que vamos a ver, pues muchos de ellos los vamos a ilustrar con ejemplos. Eh, Algunos serán más complicados que otros, pero en aquellos que sean más complicados, pues haremos varios ejercicios con el fin de que todos aprendamos los temas. Se trata pues de manejar unos inventarios adecuados de manera tal de que no nos generen sobrecostos, porque ya sabemos de que todos los activos corrientes son grandes generadores de costos financieros si no lo manejamos de una manera prudente y aplicando y diseñando políticas y estrategias para su manejo. Pero a toda costa hay que evitar esos sobrecostos altos financieros que nos generan los activos corrientes. En la sección 6 y última vamos a trabajar sobre el manejo eficiente de los pasivos de corto plazo. En esta parte nosotros vamos a manejar y analizar todo lo que es la parte derecha del balance general. Recuerden de que los pasivos se dividen en dos, los pasivos de corto plazo o pasivos corrientes y los pasivos de largo plazo o no corrientes. Nosotros únicamente vamos a tener en cuenta en este curso los pasivos de corto plazo, o sea, los pasivos corrientes. Los pasivos de largo plazo o pasivos no corrientes lo dejaremos para un próximo curso que daremos posteriormente. De manera pues de que ahorita únicamente vamos a manejar esas deudas que tiene la empresa a corto plazo, o sea, que tienen un vencimiento máximo de un año por ser corriente. Todo lo corriente es máximo hasta un año. En este vamos a ver qué cantidad de pasivos o deuda es recomendable para la empresa. Nosotros, de acuerdo a la estructura de la empresa, nosotros no podemos soportar una carga ilimitada de pasivos. En análisis financiero ustedes vieron de que la estructura financiera no nos permite pues mantener unos activos altísimos dependiendo del sector en el que estemos. Ya sabemos, por ejemplo, de que una empresa manufacturera normalmente aguanta con una estructura financiera 80-20 máximo. ¿Qué significa eso? 80% de pasivos y 20% de patrimonio. No significa que todas las empresas sean eso, no, es lo recomendable como tope máximo. Ya cada uno, dependiendo de la forma como el gerente financiero, la alta gerencia esté manejando su empresa, pues entonces ya le dirá al gerente financiero de que quiere manejar la empresa, por ejemplo, 70-30, 60-40, 50-50, en fin. Pero yo simplemente les doy unos topes máximos. Lo mismo pasa con las empresas comerciales. Dicen de que lo recomendable para una empresa comercial es tener una estructura máxima de 60-40, pero no significa de que eso tiene que ser así, ¿no? Cada empresa maneja de acuerdo a sus políticas, sus estrategias y todo lo demás, pero es lo que más recomiendan para una empresa comercial. Y una empresa de servicios, pues puede ser 50-50, en fin. Ya la empresa de servicio es como más compleja porque depende de la clase del servicio y todo lo demás. De manera pues de que esos limitantes que ponen la estructura financiera es buscando una buena salud financiera de la empresa.
Y basado en eso es de que los indicadores financieros nos dan la pauta para ver si vamos bien encaminados o no. En análisis financiero, ustedes aprendieron a calcular muchos indicadores y a interpretarlos. Hay uno en especial que nosotros vamos a echar mano de él porque es muy interesante. Es ese indicador de concentración del pasivo corriente. O sea, se puede presentar el caso de dos empresas que tienen el mismo indicador de concentración del pasivo corriente y va uno a profundizar más en él ya en la información de la empresa y resulta que este indicador es medido de enero 1 a diciembre 31, pero resulta que hay una empresa que se le vence, la mayoría de esos pasivos se le vence, por ejemplo, el 20 de enero. Y este análisis lo están haciendo el 31 de diciembre. Y a una segunda empresa resulta que tiene el mismo indicador que el anterior, pero el vencimiento es por allá el 20 de diciembre. Entonces, pensemos cuál de los dos gerentes está durmiendo más tranquilo durante todo el año. Miremos de que el primero, o sea, al que se le vencen la mayoría de esas obligaciones corrientes el 20 de enero, pues va a estar más intranquilo si no tiene los recursos suficientes. En cambio, el segundo gerente puede dormir tranquilamente durante todo el año y va a tener el tiempo suficiente para conseguir los recursos y cumplir con esas obligaciones. De manera pues de que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando está haciendo esta clase de análisis. No es únicamente el resultado como razón, como número, como indicador en sí, sino profundizar un poquito más en eso. De manera pues de que todos los que tenemos que responder por las finanzas de una empresa, tenemos que saber eso. Ok. Las fuentes de financiamiento de corto plazo. Nosotros decíamos ahora que toda empresa tiene únicamente dos fuentes de financiamiento, que es vía pasivos y vía patrimonio. Esas son las dos únicas fuentes que tiene toda empresa para la adquisición de sus activos. ¿A qué fuentes de financiamiento de corto plazo echamos mano acá? Pues vamos a hablar de algunas cosas en su debido momento, pero les puedo anticipar de que una de esas fuentes son, por ejemplo, los salarios por pagar que pasan de un periodo a otro. El último día de cada mes se hace corte para poder hacer los estados financieros y algo tiene que pasar pendiente de pago. Entonces, eso es lo que consideran fuentes de financiamiento de corto plazo. Todo lo que sea por pagar, honorarios por pagar, sueldos por pagar, cualquier costo de corto plazo que quedó pendiente de pago de un mes a otro, todo eso, ¿cierto? Incluyendo proveedores. De manera pues de que a eso se refiere y vamos a tener unos costos y gastos acumulados por pagar, pero son de corto plazo. Entonces vamos a considerar eso. ¿Qué pasó por pagar al siguiente periodo? Esa sería una fuente de financiación de corto plazo que tendría la empresa. El crédito comercial. Nosotros en el crédito comercial a nosotros nos toca negociar con los proveedores, a ver qué plazo nos dan. Pero yo recomiendo de que antes de uno concederle un plazo a un cliente que nos ha solicitado un crédito, nosotros negociemos primero con los proveedores.
a ver qué plazo nos van a dar ellos, porque es que en ese sentido, si a mí, por ejemplo, el proveedor me da 30 días para pagar y yo le estoy dando a mi cliente 60 días, pues yo no estoy manejando bien las políticas de financiación de la empresa. Yo tengo que buscar que el proveedor me financie mi cartera. O sea, si yo le doy 30 días a mi cliente porque mi proveedor me da 30 días, pues prácticamente en ese sentido el proveedor me está financiando mi cartera. Entonces es de eso que tenemos que hablar. Si mi proveedor me da 60 días y yo le doy 30 días a mi cliente, significa que mi proveedor me está financiando mi cartera. Pero adicionalmente me quedan otros 30 días, entonces quiere decir de que mi proveedor también me está financiando parte de mis inventarios. Entonces esas son las jugadas estratégicas que yo tengo que considerar. Por eso se recomienda de que antes de otorgarle un crédito al cliente, yo ya sepa cuál es el crédito que me otorgó el proveedor. Y en ese sentido, pues yo voy jugando con esos indicadores que conozco casi que de memoria, porque a nosotros a los que nos toca negociar, tanto con los clientes como con los proveedores. Entonces siempre darle al cliente un tiempo menor al que me dan los proveedores, porque esa diferencia en tiempo se convierte en que el proveedor nos está financiando parte de los inventarios. Y eso es muy sano, porque eso hace parte de una una buena salud financiera para la empresa. Muy bien. En cuanto al crédito comercial, recordemos de que pues los proveedores también nos ofrecen descuentos de pronto pago. Así como nosotros estamos diseñando unas políticas y estrategias de descuentos de pronto pago para los clientes, en la misma forma yo también tengo que ser capaz de analizar ese ofrecimiento que nos está haciendo el proveedor, con el fin de que calcular a ver si esos descuentos no tomados, qué tan significativos serían y qué tan sanos serían rechazarlos. Entonces yo tengo que tener en cuenta, para poderlo aceptar, es la tasa del mercado, que a mí me tienen que ofrecer, el proveedor me tiene que ofrecer una tasa efectiva anual superior a la tasa efectiva anual del mercado, y ya ahí no tengo que mirar el costo de capital mío, porque yo no soy el que estoy concediendo el crédito, me lo están concediendo a mí, de manera pues de que en ese sentido yo tengo que ver qué tan conveniente es tomarme ese descuento que me está ofreciendo el proveedor. Bien, en préstamos bancarios de corto plazo, yo tengo que ser capaz de calcular el costo efectivo anual de este préstamo bancario, con y sin arandelas, de manera pues de que yo tengo que estar preparado para esas cosas, porque es que yo soy el que manejo las finanzas de la empresa. Entonces, en ese sentido, yo tengo que, cuando nos toque decidir ante varias alternativas de financiación con bancos, yo tengo que considerar las arandelas financieras y tengo que escoger entre todas las alternativas la que nos esté ofreciendo la menor tasa efectiva anual. Muy bien. En cuanto al costo financiero de un préstamo en moneda extranjera sin y con arandelas financieras, nosotros tenemos que ser capaces de determinar ese costo financiero anual efectivo que nos están brindando en los bancos del exterior. Tenemos que ser capaces de manejar la tasa de evaluación que se va a presentar a futuro, porque es la estimada, o también si se va a presentar una reevaluación. Todo esto, tanto la evaluación como la reevaluación, nosotros lo podemos conseguir en internet
buscando la gente experta, las agremiaciones dedicadas a estos cálculos proyectados y que nos pueden servir a nosotros para poder tomar una buena decisión en un momento determinado. Entonces, tenemos que ser capaces de calcular ese costo efectivo anual, sea con arandelas o sin arandelas, porque somos los únicos responsables de la salud financiera de las empresas. Muy bien. También vamos a ver papeles comerciales, de manera pues de que vamos a ver algunos activos financieros que nos pueden servir para financiar la empresa a buenos costos financieros que la empresa podría absorber o beneficiarnos. Nosotros tenemos que hacer prácticamente un estudio utilizando el método costo-beneficio a ver qué es lo más conveniente. Pero todo eso lo vamos a ver a su debido tiempo, de manera pues de que no nos apresuremos y saquemos el mejor provecho posible de este curso de finanzas, que es un curso gratuito. Bueno, con esto ya llegamos nosotros al final de la clase número 1 de esta primera clase. Debemos de tener en cuenta que pues yo les estaré dando todos los lunes un buen material. Vamos a tratar de que esa asimilación por parte de ustedes sea lo más efectiva posible, con el fin de que ustedes se vayan beneficiando de estas clases, que es el objetivo que se busca, que ustedes aprendan, que sean capaces de asimilar, de implementar, de aplicar a sus necesidades. Muy bien. Bueno, no me queda sino darles mis felicitaciones porque hemos culminado con éxito esta primera clase de la sección 1 de nuestro excelente curso de finanzas de corto plazo, método fácil de aprender, el cual te hará triunfar en tu vida profesional. Ya conoces muchos conceptos generales de las finanzas de corto plazo. Anímate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cadaví Jiménez los invitamos para que me visiten en www.matemáticafinancierafacildeaprender.com. En esta página pueden conseguir mi libro de matemáticas financieras y estos cursos también los van a encontrar en YouTube Miscelánea Empresarial y en Facebook Miscelánea Empresarial. Gracias. Este curso ha sido patrocinado por Confecciones Flor de Lis, que confecciona ropa interior femenina y que vende al por mayor y al detal a los precios más bajos del mercado. Y los teléfonos donde ustedes pueden hacer sus pedidos son el 301-766-0301 o al fijo 477-5820. Acá tienen una muestra de los productos de esta empresa de confecciones y que muy gentilmente está patrocinando este curso gratuito, de manera pues de que ahí se los dejo a su consideración. Y les muestro nuevamente mi libro de matemáticas financieras, que lo consiguen en la página que ya les di. A todos muchas gracias. Los espero dentro de 8 días con la clase número 2, de manera pues de que espero que les sea muy útil y que le saque mucho provecho a ese curso de finanzas de corto plazo. Nuevamente, gracias.